Esto ya es el colmo, ¿eh? Este partido es de un nivel de bajeza y de constantes presuntas corruptelas que no nos dan descanso. Tengo ya 3 vídeos grabados sobre Jeffrey y sobre otros temas interesantes que me gustaría sacar, pero es que no me dejan, porque todos los días hay una nueva en el Partido Socialista. Zapatero ha dejado de estar en el terreno de la sospecha política porque ahora está directamente imputado. Ya no está solamente en el recuerdo de aquel rescate escandaloso de Plus Ultra, ya no está en la tertulia, ni en esto huele raro, ni en algún día habrá que investigar qué han pasado con esos 53 millones de euros. Zapatero está en un auto judicial, está como investigado. Y el juez no habla de una irregularidad administrativa, no, ni de una gestión confusa, ni de una ayuda mal explicada. El auto habla de una presunta estructura organizada de tráfico de influencias, de sociedades de pagos, de documentación, de contactos políticos, de ramificaciones internacionales y de un rescate público concedido a una aerolínea que desde el primer minuto olía a expediente cocinado. Y esta vez no hablamos de una noticia de partido contra partido o de un medio que son muy haters del PSOE. No. Es una investigación judicial en la Audiencia Nacional, con registros, con UDEF, con colaboración de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, con Francia y Suiza, asomando por posibles pesquisas de blanqueo, con Dubái en el mapa, con Venezuela de fondo, con Plus Ultra en el centro y por José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como pieza esencial de una supuesta red de influencia. La causa gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Y la citación de Zapatero como investigado está prevista para el 2 de junio, según han publicado muchos medios, además medios muy afines al gobierno como la cadena SER y El País. Sin embargo, otros medios como El Diario y Radio Televisión Española siguen intentando justificar a Zapatero a pesar de todo lo que ya tenemos. Ningún tipo de sorpresa que en medios de la sinvergonzonería más total, del sectarismo más carca, más casposo. Y además voy a añadir una cosa más. Tanto que estos medios van de defensor de las mujeres, ya se ha demostrado que el PSOE es uno de los partidos que más desprecio tiene por las mujeres. Así que se acabó ya la excusita feminista porque se le ha visto el plumero a esta gentuza. Hay que empezar con rabia y me disculpáis si estoy cabreado, pero es que no me deja de decepcionar mi país y nuestros políticos, la imagen internacional que constantemente estamos dando por los absolutos suelos. Si esto se confirma, no es una corruptela más, es una humillación a nivel nacional. Mientras España estaba cerrada, mientras los autónomos se arruinaban, mientras miles de negocios se iban al garete, mientras la gente normal esperaba ayudas miserables por parte de un gobierno o llegaba tarde a un alquiler. Había gente moviendo contactos, sociedades, contratos y porcentajes alrededor de un rescate público. Y encima no hablamos de un político cualquiera, hablamos de un expresidente del gobierno. Sí, ese al que Pablo Iglesias dijo que había que utilizar como absoluto modelo. Pues ya entiendo cómo Pablo Iglesias es un político tan decepcionante, tan vulgar, tan soez, tan sinvergüenza, si utilizaba a Zapatero como el punto referente en una sociedad. Un hombre que se había presentado como figura institucional, como mediador, como hombre de Estado, señor de la paz, del diálogo y del talante. Hoy sí, el talante. El talante a día de hoy está rodeado de Plus Ultra. Dubái, Venezuela, sociedades, 53 millones de euros de dinero público. Vamos a empezar desde el principio, porque ya me he venido arriba y me he anticipado a muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el juez José Luis Calama ha situado a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado en el caso Plus Ultra. La investigación apunta a presuntos delitos de organización criminal, tráficos de influencia, falsedad documental y otros delitos relacionados con el posible blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea.
El auto, que ha sido publicado por El País, al que hemos tenido acceso, recoge diligencias de entrada y registros, requerimiento de información, análisis de comunicaciones, movimientos económicos y una tesis central, que habría existido una estructura organizada para influir en decisiones públicas y obtener beneficios económicos a través de la intermediación política. La UDEF registró la oficina de Zapatero en la calle Ferraz y sociedades vinculadas a la investigación. El auto también menciona el domicilio social de Watefab, sociedad vinculada a sus hijas, además de oficinas de empresas como Softgestor o Inteligencia Prospectiva. Y aquí conviene ser exactos. El juez autoriza registros en oficina y sociedades, pero no en la vivienda particular de Zapatero. El punto central es ese. Según la tesis judicial, el rescate de Plus Ultra no habría sido simplemente una empresa pidiendo ayuda y el Estado resolviendo. Lo que se investiga es que si este expediente fue empujado mediante contactos políticos, si hubo vías de influencia, si se usaron sociedades para canalizar dinero y si determinaron pagos que estaban realmente vinculados a servicios profesionales o a otra cosa mucho más sucia: acceso, influencia y capacidad de abrir puertas. Plus Ultra recibiría 53 millones de euros. No sé si esta cifra ya nos parece normal porque hemos visto cómo nos roban a manos llenas y 53 millones de euros no significa mucho. Parar un momento a pensar en vuestro salario o el salario de la persona con la que estáis o cuánto dinero traéis a casa entre los dos o entre uno o entre todos los miembros de la familia. Ahora multiplicarlo eso mensual por 12 meses. Vale, esa cifra, ¿cuánto llega? Muy bien. Ahora mirar la cifra de 53 millones de euros y hacer la matemática para intentar averiguar cuánto tardaríais vosotros en ganar un 1% de esta cifra. Un 1%, 530.000 euros. Bien, pues eso es lo que se están llevando del dinero que nos pertenece a absolutamente todos. El rescate, cómo no, fue polémico, porque era una aerolínea pequeña, discutida, con dudas sobre su carácter estratégico y con vínculos venezolanos que siempre generaron ruido político. Ahora, con este auto, aquella polémica ya no es una pelea mediática y se convierte en la pregunta de dónde se consiguió realmente esa ayuda. El auto reconstruye una cronología de contactos, conversaciones y gestiones del rescate. Aparecen referencias a ministros, a la SEPI, a personas dentro del entorno de Plus Ultra, a intermediarios, a asesores y a vías para conseguir apoyo político. Según las informaciones publicadas, el juez considera que había habido dos líneas de influencia para empujar el expediente. Una vinculada al Ministerio de Transportes, con, cómo no, José Luis Ábalos como contexto inevitable, y otra vinculada a Zapatero, que habría tenido un papel predominante en la tesis del instructor. Y esto lo cambia todo, porque si la ayuda fue concedida después de una evaluación limpia, objetiva, técnica, que lo demuestren, pero que sí que hubo, fue una carrera de contactos, llamadas, intermediarios, asesores, nombres políticos y gente buscando la puerta adecuada, entonces el rescate de Plus Ultra no fue un rescate, fue una operación con el dinero de todos. Hay una frase, además, que debería abrir todos los informativos, y cuando digo todos es todos, porque un expresidente del gobierno ha estado involucrado en una presunta, con el presunto de los cojones, que ganas de llamarle corrupto ya este mierda, todos los informativos. Frase cloaquera del PSOE al 100%. España podrida, gente moviéndose en dinero público como si fuera una partida privada. En el auto aparece una conversación en la que Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, al saber que se intentaría contactar con Zapatero, dice: vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. Esta frase no condena judicialmente a nadie, ¿vale? Pero es que resume el caso y lo que es España tan bien. Quieren llegar a Zapatero, hablan de pagar, de conseguir ayuda y lo hacen con una naturalidad obscena, como quien sabe que el sistema les favorece y no se escandaliza por nada, como quien entiende que en ciertos niveles no hace falta pedir. Se busca el contacto adecuado, se paga lo que se tenga que pagar y se empuja el expediente. ¿Qué se estaba comprando?
Estaba comprando un servicio, un informe, una consultoría, una influencia. Porque si tú contratas a alguien para hacer un trabajo real, lo normal es hablar de entregables, de plazos, de análisis y de documentación. Pero cuando dices vamos a pagar un poquitín para llegar a un expresidente, lo que huele no es consultoría, huele a puerta giratoria convertida en peaje. El Autos, además, recoge conversaciones en las que los investigados aluden a Zapatero como una figura de influencia. Aparecen expresiones como nuestro pana Zapatero detrás, ZP, el tocayo, o referencias a que lo tiene el grupo Zapatero, siempre dentro del marco de las conversaciones sobre cómo conseguir apoyos o desbloquear situaciones relacionadas con Plus Ultra. Esto es importante, porque el juez no construye su tesis sobre una interpretación política, la construye sobre muchas evidencias, comunicaciones, pagos, sociedades y una cronología. La cuestión es si esas referencias demuestran realmente una influencia ilícita o si, como previsiblemente alegará la defensa, eran exageraciones, comentarios interesados. Pero el auto que hemos leído considera que los indicios son suficientes para llamar a Zapatero como investigado. Y aquí hay algo que no se puede tapar con una nota de prensa. Cuando una empresa que está buscando decenas de millones de dinero público habla con un expresidente como pieza útil para conseguir ayuda, el país entero tiene derecho a pedir explicaciones. No es una frase de solemnidad. Necesitamos explicaciones concretas. ¿Quién llamó? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué se le pidió? ¿Qué se prometió? ¿Qué se pagó? ¿Qué se cobró? ¿Qué mordida se llevó cada uno de ellos? ¿Y qué servicio real había detrás de esto? Y uno de los puntos más graves es que la supuesta existencia de información anticipada sobre la concesión de la ayuda estaba manchada, ¿cómo no? Según informaciones publicadas a partir del auto, el entorno investigado habría conocido o celebrado la ayuda antes de que estuviera aprobada formalmente. En otras palabras, gente vinculada al asunto habría actuado como si el rescate ya estuviera encaminado antes de que la decisión administrativa culminara oficialmente. Si alguien sabía que la ayuda iba a concederse antes de que se aprobara, la pregunta que nos viene a la mente es: ¿estaba el expediente ya abierto o estaba ya decidido? ¿La SEPI estaba evaluando o simplemente vistiendo administrativamente una decisión que otros ya daban por hecha? ¿Los informes eran reales o papeles para cubrir el expediente? Y aquí es donde los ciudadanos normales explotamos, porque a cualquier pequeño empresario le piden hasta el último documento, hasta el último certificado, hasta la última coma. Pero en este caso, una aerolínea con problemas, deudas, dudas, polémicas, ha recibido 53 millones de euros mientras alrededor se movían contactos, intermediarios y gente que parecía saber demasiado antes de tiempo. Si eso se prueba, el escándalo no es penal, es institucional, es una podredumbre de base. El caso, además, es que no se queda en Madrid, para nada. El auto recoge la colaboración de Homeland Security Investigations, la agencia estadounidense que habría facilitado información relevante procedente del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exdueño o persona vinculada a Plus Ultra. El país también ha destacado esa cooperación estadounidense dentro de la investigación. Y además aparecen Francia y Suiza. Según las informaciones publicadas, Anticorrupción empieza a seguir el rastro del dinero a raíz de peticiones de información que no nos llegan de España, que están llegando desde otros países, desde Francia, Suiza, Venezuela y Dubái. Cuando en un rescate público español empiezan a aparecer tantas fronteras, teléfonos, sociedades, pagos y rutas, la palabra casualidad se va por el garete. Claro, hemos mencionado a Dubái, sí, porque el auto recoge una de las partes más explosivas, Dubái. Se menciona la constitución de una sociedad llamada Landside Dubai o Landside Middle East, vinculadas a planes de negocio, operaciones internacionales y una estructura societaria fuera de España. Según el auto, una parte de la operativa investigada tendría relación con una sociedad participada por Idelia Consultoría Estratégica. ¿Conectada con quién? Con Julio Martínez y con previsiones de negocio de, por supuesto, varios millones de dólares. Y uno de los datos más venenosos,
el contrato del 1%. En las informaciones publicadas sobre el auto se habla de un acuerdo o expectativa de cobro equivalente al 1% del rescate de Plus Ultra. Estamos hablando de que sobre una ayuda pública de 53 millones de euros, ese porcentaje rodaría los 530.000 euros, más de medio millón. Dinero que la mayor parte de ciudadanos españoles no vamos a ver nunca en nuestro banco. ¿Por qué alrededor de un rescate público español aparecen sociedades en Dubái y porcentajes sobre la ayuda? ¿Qué se estaba remunerando exactamente? ¿Una asesoría técnica? ¿Una expansión internacional? ¿O el éxito a la obtención de dinero público? Porque si alguien cobra o espera cobrar un porcentaje por conseguir un rescate estatal, la cosa deja de parecer una consultoría y empieza a parecer una comisión por abrir puertas. Y ojo, una sociedad en Dubái no es ilegal por existir, pero cuando Dubái aparece dentro de un auto sobre tráfico de influencias, sociedades interpuestas, pagos, documentos y dinero público, nadie puede exigirnos que miremos a aquello con ingenuidad de párvulo. Dubái no es el problema por sí solo, pero el problema es que Dubái está dentro de este mapa. Luego Venezuela está en el fondo del caso desde el principio. Todos sabemos que Zapatero ha tenido siempre una conexión muy fuerte de Venezuela, con acusaciones que llegan a decir que tiene varias minas de oro allí. Villarejo y Joaquín Abad llevan señalando lo que es el expresidente desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, España no podía creer que el del talante, el de la cejita, el pacifista Zapatero se lo iba a estar llevando todo muerto presuntamente. Pero este es presuntamente peor que todos los que llevaban la corrupción como bandera en la cara. Este es una de las peores cosas que le ha sucedido nunca a nuestro país. Es el asco. Es una persona despreciable. Es una persona vil. Es una persona que busca siempre su beneficio propio por encima de cualquier cosa. Y desde hace años está asociado públicamente a Venezuela por sus mediaciones, sus relaciones con el chavismo y su entorno institucional. El auto y las informaciones derivadas de él apuntan en gestiones relacionadas en Venezuela, con autorizaciones de vuelos, contactos al INAC venezolano. En resúmenes publicados sobre el auto se menciona incluso la intervención del entorno de Zapatero ante autoridades venezolanas para lograr permisos de vuelo de Plus Ultra que no contaban con autorización. ¿Por qué tanto interés en ello? ¿Qué pasa? ¿De repente Zapatero es fan de la aviación? En términos políticos, esto es catastrófico. Porque durante años cualquier pregunta sobre Zapatero y Venezuela era tratado como obsesión, como caricatura, como no le hagas el juego a la extrema derecha. ¿Y ahora qué? Auto judicial que conecta Plus Ultra, Venezuela, Zapatero, sociedades, dinero, poderes e influencias. Los que tanto decíais que Venezuela en realidad era la cuna de la democracia, le estábamos protegiendo y todo era fantástico. ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora que se está investigando a Zapatero por entregar dinero público español a sociedades con la finalidad de hacerse ricos, presuntamente? Tengo que decir esto de presuntamente. En fin. A lo mejor algunas preguntas no eran paranoia que nos hacíamos sobre Plus Ultra. A lo mejor eran exactamente las preguntas que había que andar haciéndose. Luego el diario El País, a los cuales tengo que decir que a pesar de ser un medio muy servil al PSOE, siempre lo han sido, está haciendo un gran trabajo de investigación. El Mundo está haciendo un gran trabajo de investigación. El Confidencial está haciendo un gran trabajo de investigación. El Español está haciendo un buen trabajo de investigación. Pues ha publicado que el juez señala una supuesta intervención directa de Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con productos petrolíferos, oro, acciones y divisas. Todo lo que te pueda hacer millonario. Esto es una ampliación brutal del tablero. ¿Por qué? ¿Qué significa? La investigación no se limita únicamente a Plus Ultra como aerolínea rescatada, sino como una posible red internacional de negocios donde el nombre y los contactos de Zapatero habrían podido jugar un papel relevante.
Si esto se confirma, Plus Ultra sería el escaparate principal, pero no necesariamente el único negocio de fondo. Estaríamos ante algo mucho más amplio. Una estructura que habría usado acceso político, prestigio institucional y contactos internacionales para intervenir en operaciones económicas de alto valor. Y allí la pregunta ya no es solo qué pasó con los 53 millones de euros. La pregunta es cuántas puertas se abrieron, para quién, con qué beneficio y a cambio de qué. Esto es lo que convierte el caso en una bomba de Estado, porque no estaríamos hablando de un expresidente retirado dando conferencias y escribiendo memorias, que también. Estaríamos hablando de un expresidente presuntamente colocado en el centro de una red de influencia con ramificaciones empresariales e internacionales. Y si eso se prueba, no solo nos hunde la reputación de Zapatero, nos hunde la reputación de los españoles al haber votado a un presidente que ha estado involucrado en robo, en corrupción, en escándalos. Se hunde el PSOE y se va a tomar por culo su superioridad moral. El auto, además, menciona una lista de sociedades que os voy a leer. Análisis Relevante, WTFAB, Gate Center, Thinking Heads, Inteligencia Prospectiva, Sophie Gestor, Caletón Consultores, Summerwind, Lot Domosek Europe, Boyle Analítica, Idelia Consultoría Estratégica, Afita y otras entidades. Algunas aparecen como sociedades receptoras o canalizadoras de pagos, otras como empresas vinculadas a contratos, asesorías, informes o movimientos de dinero. Otras como piezas que, según la investigación, podían haber servido para dar apariencia a profesionales a pagos de otra naturaleza. La corrupción de alto nivel rara vez se presenta con un sobre en una gasolinera. Se presenta con contratos, con facturas, con informes y con palabras limpias. Asesoría estratégica, consultoría, análisis, intermediación, expansión internacional, servicios profesionales. Palabras que suenan especialmente serias, legales, formales, corporativas. Pero la pregunta no cambia. ¿Qué se hizo? ¿Qué se entregó? ¿Quién trabajó? ¿Para quién se pagó? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué esas cantidades y por qué esas sociedades? Se investigan pagos a Zapatero y a su entorno, incluido WTFAB, sociedad vinculada a sus hijas, a las hijas de Rodríguez Zapatero. Algunas informaciones hablan de cifras superior al 1,5 millones o cercanas a 1,9 millones, sumando distintos pagos y sociedades. Vamos, que Zapatero presuntamente se pudo haber cobrado 1,9 millones de euros. Y aquí que nadie se esconda detrás de la complejidad, porque la complejidad muchas veces es el disfraz de la corrupción. Si todo era legal, que aparecen los servicios. Si todo era consultoría, que aparecen los informes. Si todo era actividad profesional, que aparezcan los resultados. Pero si lo que pagaban era el apellido, la llamada, el acceso, la influencia, la puerta abierta, entonces no hablamos de trabajo, hablamos de poder convertido en mercancía. Y eso sí que es escandaloso. Vamos a detenernos un poquito más en la empresa vinculada a las hijas de Zapatero, WTFAB. El hecho de que familiares aparezcan en una estructura societaria es excesivamente extraño. Si figura especialmente en el auto donde se investigan pagos, rescate público, tráfico de influencias y posible blanqueo. La ciudadanía tenemos derecho a exigir una explicación hasta el último céntimo gastado. Zapatero, por supuesto, que niega irregularidades y sostiene que todos sus ingresos fueron declarados. También ha defendido que no intervino en el rescate de Plus Ultra y que no realizó gestiones para favorecer esa ayuda. Perfecto, muy bien. Entonces, José Luis, vamos. Documentación, contratos, servicios, pruebas, fechas, correos, entregables, todo. Justificación económica de todo, porque no basta decir está todo declarado. Una comisión ilegal también puede disfrazarse de una factura declarada. Una influencia ilícita también puede vestirse como servicio profesional. El problema no es si se pagaron impuestos. El problema es que se estaba pagando. ¿Qué se estaba pagando? Que nos cuente. Algunas empresas, además, como Thinking Heads, han negado irregularidades y sostienen que pueden demostrar servicios prestados. Si hubo servicios reales, acreditarlos. Si hubo trabajos, enseñadlo todo. Si hubo honorarios normales de mercado, que se explique.
Si no había relación con Plus Ultra, que se pruebe documentalmente, si esto se puede hacer todo. El país no necesita comunicados elegantes, necesitamos papeles que demuestren vuestra inocencia. Necesitamos trazabilidad. Necesitamos saber si los pagos tenían causa real o si eran parte de una arquitectura para canalizar dinero hacia el entorno adecuado, hacia Zapatero. Porque esa es la cuestión. No si una empresa se indigna cuando aparece su nombre, eso nos da totalmente igual, es esperable. La cuestión es si el dinero siguió una lógica empresarial o una lógica de influencia. Y aquí llegamos a Ábalos, cómo no, todos los caminos llegan a este sinvergüenza. La posible doble vía de influencia. El auto, según las informaciones publicadas, describe una línea de contactos relacionadas con el entorno del Ministerio de Transporte y otra relacionada con Zapatero. En aquel momento el ministerio estaba bajo el peso político de José Luis Ábalos. Y aquí el asunto se vuelve todavía más turbio, porque el caso Plus Ultra empieza a cruzarse con otros nombres. Ábalos no se trata de meter su nombre en todo, es que es parte del ecosistema. Plus Ultra necesitaba ayuda, Plus Ultra tenía problemas, Plus Ultra busca contactos. Y según el auto se movieron distintas vías para llegar a quien podían ayudar. Una era ministerial, otra era Zapatero. Y cuando un expediente público empieza a depender del mérito técnico y de encontrar al intermediario correcto, el Estado deja de funcionar como Estado y empieza a funcionar pues como lo que es, ¿no? Un cortijo. Y hay un apunte secundario, que ya es que, sí, es que el escándalo tiene una magnitud tremenda. Muchos medios están publicando que Jessica Rodríguez, expareja o ex chica o ex trabajadora de la noche de Ábalos, Jessica Rodríguez, aparece por un pago de 2.000 euros vinculados a uno de los investigados. El eje sigue siendo Zapatero, pero este tipo de apariciones ayudan a entender el ambiente socialista. Nombres que se repiten, entornos que se cruzan, pagos pequeños al lado de cifras enormes, personajes que no han hecho nada con su vida y que aparecen conectados con el poder político. Es un síntoma de una cosa muy peligrosa, muy peligrosa, que es que todo el ecosistema de Ábalos y de todos los ministros viene conectado. Ponen gente que conocen en puestos irrelevantes, hacen pagos de sociedades conectadas al gobierno. Y nosotros a verlas venir, a ver cómo nos roban, a que nos meen y que nos digan que llueva. Por lo tanto, Zapatero no es una figura decorativa ni ornamental. El juez le atribuye una posición relevante dentro de la presunta estructura de influencia. En informaciones publicadas a partir del auto se habla de él como supuesto líder o núcleo decisor de una red estable y jerarquizada orientada a obtener beneficios mediante intermediación entre autoridades y organismos públicos. Durísimo, porque no estamos hablando de un expediente pequeño o un expresidente que se toma un café con alguien y luego ese alguien presuma de conocerlo. Es una tesis judicial que apunta a un expresidente en el centro de una red de contactos, de instrucciones, de pagos, de sociedades, de intermediarios y una estructura que habría funcionado con reparto de papeles. Julio Martínez Martínez aparece como figura empresarial clave. Manuel Aarón Fajardo aparece vinculado a la vía venezolana. María Gertrudis Alcácer Jiménez aparece como secretaria personal de Zapatero y como pieza relevante en comunicaciones y coordinación, según el auto judicial. Si esto se confirma, sería demoledor, porque significaría que un presidente habría convertido su agenda en un negocio, sus contactos en herramienta, su prestigio institucional en moneda y su acceso al poder en una autopista para intereses privados. Y esto ya no es una travesura. Es la pura putrefacción de la sociedad política española. Nosotros hemos entregado poder a esta gentuza y esta gentuza, en respuesta, roban todo lo que pueden cuando están en el poder y después de estar en el poder. Para Zapatero, si la tesis judicial se acredita, esto supone la destrucción completa de su imagen pública, porque su marca política, ya hemos dicho que era el talante,
Si ahora se demuestra que detrás de esa imagen de pacifista había una red de influencia económica alrededor del dinero público, su legado quedaría totalmente contaminado y el legado del PSOE más de lo que ya está todavía. Y no solo por plus ultra, se revisarían todos sus movimientos posteriores a la Moncloa, sus viajes, sus mediaciones, sus contactos con Venezuela, sus conferencias, sus asesorías, sus relaciones empresariales, sus ingresos, su entorno, todo. Todo. Hay que ir a por él a saco, porque cuando un expresidente aparece investigado por una presunta trama de influencia, el problema no se limita a un expediente en concreto, se limita a todo lo que haya hecho esta persona. Si es inocente, que lo demuestre. Si los pagos eran legales, que los justifique. Si los servicios eran reales, que los enseñe. Si no hubo gestiones que expliquen por qué otros hablan de él como quien habla de una llave maestra, bueno, pues que lo diga. Si en la tesis del juez se confirma, Zapatero no será recordado como un expresidente discutido, sino como un expresidente que pudo convertir su capital político en una maquinaria de negocio privado. Y para el PSOE, espero de corazón que esto sea la bomba que dinamite el partido entero, que se vayan todos a tomar por saco, que sabemos lo manchados que están, sabemos lo corruptos que son. Todo esto, Koldo, Ábalos, comisionistas, ministerios, asesores, no ha cambiado absolutamente nada el PSOE de los 80 y los 90. Siempre fue una institución completamente podrida. ¿Qué? ¿Ahora echar balones fuera con la Gürtel, la Púnica u otros casos, cuando vosotros estáis manchadísimos? Que no digo que el PP sea bueno, el PP es el asco personificado. Pero estos iban de la alternativa que no era corrupta. Y fíjate lo que es. ¿Y qué supone para los ciudadanos esto? Una hostia en la cara. Porque el dinero público no es una cifra en una hoja de Excel. El dinero público sale de la gente, de nosotros, del trabajador que cobra una nómina mutilada por impuestos, del autónomo que paga, aunque no facture, una cuota súper injusta, del pequeño comercio que no resistió a la pandemia, que se las ve venir, que tiene que pelearse para poder conseguir lo equivalente a un salario mínimo con su propia empresa. De las familias que vieron cómo se les hundía la vida mientras el Estado les da migajas, discursos y mierdas. Si se demuestra que un rescate pandémico que se pudo haber utilizado para cientos de familias que estaban sufriendo y que siguen sufriendo a día de hoy, España es uno de los países donde las familias tienen menos recursos de toda Europa. La pandemia fue una tragedia real, no fue un decorado, hubo miedo, hubo muertes, hubo rutinas, hubo ruina, negocios cerrados, gente desesperada. Y en medio de esto, políticos buscando oportunidad de negocios, esto me revienta la absoluta falta de vergüenza. La sensación de que los ciudadanos vivimos sujetos a una ley cada vez más restrictiva y las élites bajo otra. A vosotros Hacienda os pide cada uno de los documentos. Te bloquean una ayuda por un papel. Te hacen devolver hasta el último duro como cometas un error. Pero en las altas sociedades, contratos, asesorías, porcentajes, Dubái, Venezuela, Francia, Suiza y Estados Unidos. Y entonces, al final todo cae por su propio peso. Y que nadie nos pida calma a los ciudadanos, por favor. Calma tendrán los jueces. Nosotros tenemos derecho a estar cabreados. Tenemos derecho a pedir explicaciones. Y tenemos derecho a incendiar todas las instituciones hasta el punto que no quede nada. Y de esas cenizas renacer como el ave fénix. Porque somos un país muy grande. Somos un país con una gran cultura. Porque los españoles somos personas decentes y porque tenemos una clase política que no nos representa. Y, encima, no nos damos cuenta que esta clase política, los que tenemos el botón para dinamitarlo todo, somos nosotros. Porque ese dinero era nuestro. Porque el Estado no es el cortijo de nadie. Porque durante la pandemia millones de personas obedecieron, pagaron, aguantaron y se arruinaron mientras otros presuntamente buscaban convertirse en millonarios. Y si eso se prueba, tiene que caer todo el mundo.
En fin, ya el día de cabreo. Ya el día de cabreo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Yo, como siempre, os estaré leyendo en los comentarios y respondiendo, aunque sea tarde. Y a ver con qué nos levantamos mañana. A ver qué nueva faena nos ha hecho los miembros o exmiembros del gobierno español. Gracias por estar allí y escucharme. Hasta luego.